Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Es un gusto coincidir con ustedes en Aprende en Casa. Mi nombre es Dora Luz Martínez López. Y el mío, Juan David González de Paz. ¿Se han enfrentado a algún reto durante el confinamiento? Maestro, la alumna Samantha nos platica cómo ha logrado vencer estos retos. Compártanos, maestra. Durante la cuarentena, mi principal reto fue vencer la tristeza y el enojo. Platiqué con mi familia y acudí a recibir orientación para atender mis emociones. Actualmente, además de cumplir con las actividades escolares, me ejercito, leo y apoyo en los quehaceres del hogar. Espero que estos consejos les sean de utilidad. Padres de familia, si observan algún cambio de actitud en sus hijos, pueden recibir apoyo emocional u orientación en el Centro de Atención Ciudadana Línea de la Vida, al 800-911-2000. Antes de continuar, compartiremos con ustedes la siguiente frase célebre. La satisfacción de la propia curiosidad es una de las mayores fuentes de la felicidad en la vida. Linus Pauling. El propósito de esta sesión es explicar las propiedades de los compuestos moleculares y de los compuestos iónicos por medio de su estructura molecular y redes iónicas cristalinas, respectivamente. Para facilitar la explicación de este tema, sugerimos a los profesores apoyarnos en modelos tridimensionales de la estructura de Lewis y en la propuesta didáctica plurimetodológica para introducir el enlace químico en el tercer curso de educación secundaria obligatoria. González Felipe y colaboradores 2019. Entre profes, les recomendamos la lectura del siguiente artículo. En él encontrarán la forma en que se propicia la participación de los estudiantes y el aprendizaje cooperativo en la metodología SBI, Enseñanza de las Ciencias basada en la investigación. Para consultar la página electrónica, escaneen el código QR. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su bitácora científica, lápiz, bolígrafo y colores. Maestra, la veo muy entretenida leyendo. Así es, maestro. Me estoy documentando acerca de los incendios, ya que en esta temporada de calor suelen incrementarse. Claro, maestra. ¿Cuenta con una definición de incendio? Sí, escuchen. Un incendio es la combustión no deseada de algunos materiales. Una combustión es un fenómeno químico de oxidación exotérmica que se produce con carácter irreversible. Imaginemos qué pasaría si empieza un pequeño incendio en casa. ¿Qué deberíamos saber para impedir que un incendio se propague? Encontré que podemos elaborar un extintor. Bien. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos 5 gramos de bicarbonato de sodio, 50 mililitros de ácido acético, una botella de PET de 500 mililitros, una bolsa de papel de 4 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto, 20 centímetros de hilo, 30 gramos de plastilina y un popote de 30 centímetros o bien manguera transparente de 9.5 milímetros de grosor. Registremos las propiedades iniciales de los reactivos en la siguiente tabla. Bicarbonato de sodio en estado sólido de color blanco. Ácido acético en estado líquido y de color transparente. Colocaremos el vinagre, una mezcla acuosa de ácido acético generalmente al 5%, es decir que por cada 100 mililitros de mezcla, 5 gramos son ácido acético dentro de la botella. Muy bien, ya lo colocó la maestra. Ponemos el bicarbonato en la bolsa de papel. La sujetamos con uno de los extremos del hilo. La introducimos en la botella. Muy bien, maestra. Y la dejamos suspendida a la mitad. Después, amarramos el otro extremo del hilo a la boquilla y colocamos un tapón de plastilina unida a una manguera o popote. Adelante. Vamos a colocar la plastilina. Muy bien. Y nuestro extintor está listo. Listo, maestro. Muy bien.
Veamos si funciona. Simulemos un incendio con la vela. Muy bien. Muy bien, maestro. Muy bien. Ahora vamos a agitar la botella con el contenido. ¿Sí? ¿Te ayuda? Sí, maestra, A ver. adelante. Vamos a agitarlo para que reaccione. Vean lo que se produce. Muy bien. Ahora acercamos. Ok. Oh, se apagó. Excelente. Muy bien. ¿Cómo Adelante. explican que el fuego se apaga al acercar el extintor? El funcionamiento del extintor consiste en la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético del vinagre, lo que produce acetato de sodio, que es una sal en estado sólido de color blanco, agua en estado líquido y dióxido de carbono, un gas que se desprende en forma de burbujas. Es un gas más pesado que el aire, por lo que al acercarlo a una flama provoca el desplazamiento del oxígeno contenido en el aire, lo que impide la reacción de combustión. Interesante, ¿cierto? Maestra, yo tengo otra duda. Adelante, maestro. ¿Cómo es que una sustancia comienza teniendo ciertas propiedades y al reaccionar con otras se obtienen productos con propiedades totalmente diferentes a las originales? Esa misma pregunta se hizo René Descartes. Él pensaba que los átomos tenían ganchos y ojales, mediante los cuales se unían para formar sustancias. Pero fue hasta el siglo XVII cuando los científicos comenzaron a preguntarse más acerca de las propiedades de los materiales, llegando a importantes descubrimientos científicos en los siglos XVIII y XIX. Acontecimientos históricos como el ordenamiento de la tabla periódica, la teoría atómica de Bohr y los estudios de electronegatividad de Pauling permitieron confirmar que las propiedades de los materiales se deben a la estructura interna de los compuestos y que la ruptura y formación de nuevos enlaces da lugar a nuevas sustancias. Los invitamos a elaborar su propio extintor y a indagar cuántos tipos de extintores existen. Compartan sus diseños entre sus familiares y comenten sobre las ventajas y desventajas de saber cómo funciona un extintor, así como algunas acciones para prevenir incendios en su localidad. Reflexionen y registren en su libreta sobre otros procesos de la vida cotidiana en los que se forman nuevas sustancias, con propiedades distintas a las iniciales. Coloquen un mínimo de 3 ejemplos e ilústrenlos. Analicen con sus profesores el modelo con el cual es posible explicar las propiedades de las sustancias involucradas. Ahora, analicemos qué ocurre a nivel microscópico entre los átomos que forman a los compuestos con los que hemos experimentado. Al reaccionar el bicarbonato de sodio con el ácido acético, el ion sodio se separa del ion bicarbonato y se une al acetato, produciendo acetato de sodio, al tiempo que el ion bicarbonato pierde un hidrógeno y un oxígeno, convirtiéndose en gas dióxido de carbono, mientras que el hidrógeno liberado del bicarbonato de sodio y el hidrógeno liberado del ácido acético se unen al oxígeno desprendido durante la formación del dióxido de carbono para formar agua. Con este modelo y nuestro experimento nos podemos percatar de que los cambios que observamos a nivel macroscópico dependen de lo que sucede a nivel microscópico. ¿Qué les parece si continuamos experimentando para conocer otras propiedades de las sustancias? Utilizaremos dos sustancias que podemos encontrar en casa: el cloruro de sodio, presente en la sal de mesa, y la sacarosa, presente en el azúcar. Les mostraremos dos propiedades de cada una de ellas. Cloruro de sodio, color blanco, estado sólido. Sacarosa, color blanco, estado sólido. A continuación, observaremos el comportamiento de las sustancias ante el suministro de una misma cantidad de energía en forma de calor, la solubilidad y la conductividad eléctrica. Colocamos 0.5 gramos de cada sustancia en un recipiente metálico diferente.
Ponemos los recipientes en contacto con el fuego y los dejaremos calentar durante 30 segundos. Pasado el tiempo, registraremos nuestras observaciones en la siguiente tabla. ¿Cuál sustancia se funde? El cloruro de sodio no se funde, pero la sacarosa sí. ¿A qué atribuyen que la sacarosa se funda y el cloruro de sodio no? Veamos la forma de los cristales de ambas sustancias con el uso del microscopio. Aquí tenemos nuestros celulares adaptados para que puedan apreciar los cristales de la sal y de la sacarosa. Observemos ahora qué sustancia es soluble en agua, disolviendo 0.1 gramos de cada sustancia en 25 mililitros de agua. ¿Me ayuda, maestro? Claro que sí, maestra. Bien. De este lado colocaremos la sacarosa y de ese lado colocaremos el cloruro de sodio. Agitamos. Muy bien. Y dejamos reposar. Registremos nuestras observaciones en la siguiente tabla. Tanto el cloruro de sodio como la sacarosa son altamente solubles en agua. ¿A qué atribuyen que ambas sustancias sean solubles en agua? ¿Tendrán que ver con los elementos que las conforman? Veamos si las sustancias que estamos analizando son capaces de conducir la corriente eléctrica. Primero, hay que comprobar si en estado sólido conducen la corriente eléctrica. Adelante, maestra. ¿Sí? Primero, registraremos las observaciones del cloruro de sodio. El cloruro de sodio no conduce la corriente eléctrica en estado sólido. ¿Y la sacarosa, maestra? Tampoco. Tampoco. Hagámoslo ahora utilizando las disoluciones que preparamos. De este lado colocaremos al cloruro de sodio. ¿Le ayudo abriendo el bote, maestra? Sí. Gracias. Listo, maestra. Muy bien. Registre sus observaciones en una tabla como la que se muestra en pantalla. El cloruro de sodio, disuelto en agua, ¿conduce la corriente eléctrica? Sí. Sí. La sacarosa, disuelta en agua, ¿conduce la corriente eléctrica? No. ¿A qué se debe estas diferencias entre las sustancias analizadas? Revisemos el cloruro de sodio. Es una sustancia sólida a temperatura ambiente. No se funde fácilmente. Tampoco conduce la corriente eléctrica en estado sólido. No obstante, al mezclarse con el agua, forma una disolución que conduce la corriente eléctrica, propiedades que presentan los compuestos iónicos. La sacarosa es un sólido a temperatura ambiente, capaz de fundirse fácilmente y soluble en agua. No conduce la corriente eléctrica ni en estado sólido ni en disolución acuosa. Presenta propiedades de un compuesto molecular. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda disminuir la ingesta de sodio para reducir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía coronaria en adultos? También recomienda reducir el consumo de sodio en adultos a menos de 2 gramos por día, es decir, en condiciones normales de salud. La ingesta de sal no debe exceder los 5 gramos diarios. Para explicar las propiedades que observamos durante las actividades experimentales con ambas sustancias, es preciso analizar su comportamiento a partir de su estructura atómica. En la siguiente actividad experimental, comenzaremos por recordar cómo se unen los átomos. Primero, inflamos un globo y lo frotamos en el cabello. Después, colocaremos en un vaso suficiente agua y le haremos un pequeño orificio con un palillo. Después, acercaremos el globo al agua que está cayendo. Vamos a hacerlo. ¿Me apoya, por favor? Claro. Aquí está el agua. Ok. Vean cómo se modifica la trayectoria. Ok. Ahora inflemos 2 globos y los vamos a frotar con el cabello. Y trataremos de acercarlos.
Muy bien. Se repelen. ¿Por qué sucede esto? Porque existen fuerzas de atracción y repulsión entre los átomos presentes en cada material. Esto se debe a la interacción eléctrica entre ellas. Según la ley de cargas, cargas eléctricas iguales se repelen, como lo que ocurrió entre los globos, y cargas opuestas se atraen, como ocurrió entre el agua y el globo. Revisemos ambos casos. El cloruro de sodio está formado por la interacción química de un metal, el sodio, y un no metal, el cloro, unidos mediante una fuerza electrostática denominada enlace iónico. Se atraen por la diferencia de cargas debido a la transferencia de electrones de valencia entre los átomos de diferentes elementos, lo que caracteriza a un compuesto iónico. La sacarosa, por su parte, está formada por la combinación de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno, unidos por la compartición de electrones de valencia provenientes de cada átomo para permitir que los átomos adquieran el mismo arreglo electrónico que el gas noble más cercano a ellos en la tabla periódica. En consecuencia, se produce un compuesto molecular. Con base en los conocimientos desarrollados en el programa, ¿cuáles son las aportaciones del trabajo de investigación de Linus Pauling? Ya comprendimos que la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace por la diferencia de las electronegatividades entre dos elementos. Podemos deducir el tipo de enlace que se presenta entre ellos. Revisemos el caso del cloruro de sodio. El cloro tiene una electronegatividad de 3.0, el sodio de 0.9. Si restamos 3 menos 0.9, el resultado es 1.9, por lo que corroboramos que se trata de un compuesto con enlace iónico. En el caso de la sacarosa, el valor de la electronegatividad del hidrógeno es 2.5, y del carbono 2.5, y del oxígeno 3.0. Observamos que la diferencia de electronegatividad entre estos es menor a 1.9, por lo tanto, se trata de un enlace covalente. Recordemos que la escala de electronegatividad utiliza valores arbitrarios establecidos por convención entre los químicos y que su principal limitante es no contar con un valor absoluto, por lo que los valores son relativos. Por lo general, cuando ocurren enlaces químicos, los átomos tienden a adquirir una configuración con 8 electrones de valencia en su último nivel de energía y adquieren una configuración más estable, semejante a la del gas noble más cercano, acorde con la regla del octeto de Lewis. Representemos los electrones de valencia de los átomos del compuesto cloruro de sodio usando el diagrama de puntos de Lewis. Para explicar por medio del modelo de transferencia de electrones cómo se lleva a cabo este enlace. Observemos su fórmula química, NaCl. Ahora ubiquemos el nombre de cada elemento. Iniciamos de izquierda a derecha. El símbolo del sodio es Na y lo encontramos en el grupo 1 de la tabla periódica, que corresponde a la primera columna, justo aquí. Podemos deducir que tiene solo un electrón de valencia, ya que pertenece al grupo 1. Asimismo, antiguamente se consideraba en la familia de los metales alcalinos. Escribimos su símbolo químico y colocamos su electrón de valencia. ¿Cómo puede ser estable? Si respondieron que al interaccionar químicamente con otro elemento se forma un enlace por medio de la transferencia de su electrón de valencia, están en lo correcto. Ahora analicemos el elemento cloro. Se encuentra en el grupo 17, al lado de los gases nobles, y su número atómico es 17. ¿Cuántos electrones de valencia tiene la órbita más alejada del núcleo? Perfecto, son 7, lo que significa que solo necesita uno más para lograr su estabilidad, cumpliendo así la regla del octeto. Pero ahora, ¿cómo podemos representar este enlace por medio de la estructura de Lewis? Observen el siguiente video para poder comprender cómo sucede la unión de los elementos que forman el cloruro de sodio.
El sodio tiene un electrón de valencia, por lo tanto, para representarlo, escribimos el signo y colocamos el símbolo químico del cloro con 7 electrones de valencia. Este tipo de enlace sucede cuando un elemento metálico se une con un no metal por acción de la fuerza electrostática. Recuerden que se mantienen unidos por la diferencia de cargas, ya que positivo y negativo se atraen. El sodio se convierte en catión porque cede su electrón, el cloro se convierte en un anión porque gana un electrón. Estos enlaces forman redes iónicas, por lo que cada ion de sodio se encuentra rodeado por 6 iones de cloro y viceversa. Las propiedades de los compuestos iónicos se explican porque la atracción entre las cargas de distinto signo son bastante fuertes. Por ello encontramos las siguientes propiedades. Altas temperaturas de fusión y ebullición. Son sólidos a temperatura ambiente. Son solubles en disolventes polares o en agua. No conducen la corriente eléctrica en estado sólido, ya que sus electrones están fijos en la red cristalina, pero sí conducen la corriente eléctrica en disolución, debido a que en estos casos los iones sí se pueden mover. Son duros al ser fuerte la atracción entre iones y frágiles debido a las repulsiones que aparecen al desplazarse una capa sobre otra. Ahora veamos el ejemplo de la sacarosa, compuesto covalente que se forma de carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos los enlaces que se forman al unirse los átomos de los 3 elementos son considerados enlaces covalentes, porque se comparten los electrones de valencia y, como ya mencionamos anteriormente, la diferencia de electronegatividad de los elementos no llega a 1.9. Los átomos de carbono logran completar su octeto y el hidrógeno, que es una de las excepciones a esta regla, completa su capa de valencia con solo 2 electrones al encontrarse en el periodo 1. Las propiedades de los compuestos moleculares son los siguientes. Generalmente tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas, debido a que las fuerzas entre las moléculas son débiles, siendo mayores cuando aumenta la polaridad. No conducen la corriente eléctrica, ya que no tienen electrones libres. Se disuelven en sustancias con su misma polaridad, es decir, si es apolar en disolventes apolares y en polar cuando son polares. Los invitamos a identificar el tipo de enlace que se da en las siguientes sustancias: cloruro de calcio, bromo molecular y agua. Complementen la tabla y elaboren un dibujo con el modelo de enlace que utilizarían para explicar las propiedades de cada sustancia. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, declara que el azúcar deriva en obesidad cuando desplaza de la dieta a otros nutrimentos? La OMS establece que los usuarios deben limitar el consumo de azúcar agregado a menos de un 10% de las calorías diarias. Para la mayoría de las personas, esa proporción es la cantidad de azúcar que aporta una sola lata de gaseosa. El problema principal del azúcar es que no aporta proteínas, grasas esenciales, vitaminas, minerales ni fibra. En esta sesión aprendimos que los modelos de enlace químico nos permiten describir, explicar y predecir las propiedades de diferentes sustancias químicas. Se forman cuando los átomos se unen para adquirir una configuración más estable y cumplir con la regla del octeto de Lewis. El modelo de enlace iónico es llamado así debido a que durante la unión entre el metal y no metal se forman iones, producto de la transferencia de electrones. El metal, por ser menos electronegativo, tiende a ceder sus electrones, mientras que el no metal tiende a traerlos, por ser más electronegativo. Las propiedades que presentan los compuestos iónicos como resultado de la fuerte atracción por la diferencia de cargas es que forman redes tridimensionales, presentan altas temperaturas de fusión y ebullición,
Son sólidos a temperatura ambiente y buenos conductores de la corriente eléctrica en disolución acuosa. En el caso de los compuestos moleculares, cuando los átomos se acercan y se mantienen unidos por los electrones de valencia que comparten, en la mayoría de los casos se generan moléculas. El enlace covalente se presenta entre elementos no metálicos. Presentan bajas temperaturas de fusión y de ebullición. Cuando se forman moléculas de masa molecular pequeña, son sólidos a temperatura ambiente y no conducen la corriente eléctrica. A diferencia de los seres humanos, en la ganadería la aportación de sal extra en la alimentación de los animales se hace con el fin de evitar la deshidratación, favorecer la digestión y la asimilación de los alimentos, lo que contribuye a un óptimo crecimiento, desarrollo y reproducción del ganado, que a su vez favorece una alta productividad de carne, leche y un mejor estado de salud. Para seguir aprendiendo, los invitamos a visitar el portal académico CCH UNAM. En él encontrarán material para consultar y poner en práctica sus conocimientos relacionados con los enlaces químicos. Dejamos como referencia el siguiente esquema con la metodología empleada para lograr el aprendizaje esperado de esta sesión. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.